¿Por qué cree que los peronistas lo van a votar a usted y no a Cristina, siendo que del 2003 para acá los votos peronistas se han ido para el kirchnerismo? Yo no recuerdo haber participado en ninguna elección del 2003 para acá. No, usted personalmente no. Yo nunca saqué menos de 40 y pico % en la provincia. Mi última elección fue de senador nacional, competí con don Raúl, ganamos 45 a 14. A 14, en el 2001. Claro, en 2001, en diciembre. Bueno, mis ideas conectan con la mayor parte del pensamiento del justicialismo y otros sectores. Lo que pasa es que yo había decidido no participar más en política. Usted lo había dicho cuando sí. dejó la presidencia, sí señor. Sí, no, antes, el día que asumí. El día que asumí. El día que, a poquito, a ver, yo me acuerdo que a poco de usted de asumir, fuimos a hacerle una entrevista en la residencia de Olivos, y usted dijo, de acá me voy hecho trizas. Claro, pero no fue así, yo me voy con el 53% de imagen positiva, dejando un crecimiento importante, del 6%, que ya lo anuncié en marzo de ese año, cuando fui al Parlamento, anuncié que íbamos a tener un crecimiento, dije, del 6%, de 5% crecimos el 6%. Es decir, yo creo la verdad que tengo una enorme experiencia y sería un cobarde si no la pusiera, la ofreciera. Yo siempre no he tenido nunca adicción por el poder, nunca. Por eso el día que asumí, dije que la segunda frase de mi asunción, dije que no iba a competir porque no era ético pedirle a todos los que allí estaban en el Parlamento un gobierno patriótico de salvación nacional y una convocatoria a la unidad y después aprovecharme de esa circunstancia. Y a pesar de que no quería ni el Parlamento ni la justicia, yo cumplí con mi promesa porque lo había hecho. Y bueno, y ahora estoy trabajando porque creo sinceramente que Argentina tiene muy claramente, yo tengo muy claramente lo que tenemos que hacer. El día que asumí también lo tenía claro, solo 3 cosas dije, solo 3. Mantener el sistema democrático, fui el 5º presidente en 10 días. La otra, cambiar el modelo económico-social, que el modelo económico estaba basado en los consensos de Washington, siempre dije ese día, que tenía más de Washington que de consenso, nos imponían un modelo basado en los ajustes estructurales. Yo no estaba de acuerdo, pero estaba de acuerdo ya en el 98, eso me jugó en contra, porque lo dije en el 98. Y la verdad que hoy se sabe que es así, que no se puede salir de una recesión ajustando. El ejemplo de Europa y Estados Unidos es muy claro. Pero bueno, yo ahora sé lo que hay que hacer, política de Estado, estamos con los amigos con todas las fuerzas políticas de significación electoral, acordando política de Estado. Una gran tarea firmó Wiener el socialismo, firmó el radicalismo en pleno, nosotros el peronismo federal, el macrismo, porque acá tenemos que tener un proyecto de país y tenemos que elaborarlo entre todos. Inclusive el doctor Terraño fue al oficialismo a plantearle la necesidad que participaran en la elaboración. Yo creo que nadie tiene que darse afuera de una elaboración de un proyecto de nación que no tenemos. Acá son todas decisiones. Acá lo que no se tiene en cuenta es que gobernar tenemos que elaborar las prioridades. Acá no se sabe, un día hacen una cosa, otro día hacen otra, y quién sabe qué hay que hacer en la Argentina. Es como que no hay, no es como que no hay un plan. Está claro eso, que Argentina está careciendo desde hace muchísimos años, hay quien dice desde que Perón fue derrocado en su momento, de un proyecto nacional que oriente el país hacia algún lugar determinado, que define un modelo en el cual dentro de eso se discuta la política, pero no el plan estratégico del país. Así es. Ahora, este asunto que usted me cuenta, mire, nos juntamos para hacer un acuerdo, todos los partidos de significación electoral, pero no el oficialismo, le hace el juego al oficialismo, que dice, ve, todos estos se juntan con el único objetivo de ganarnos. Y nosotros estamos gobernando y sacando la cosa adelante. Que no vamos a ir juntos en las elecciones, ni mucho menos, no. El día lo que necesitamos es política de Estado, ¿sabe cuál? Las de Brasil, que allá no se pensaron previamente, pero vino un Cardoso que marcó las vectores y vino Lula y siguió política de Estado. Pero no viene de más atrás lo de Brasil. Algunos dicen lo de Brasil empezó con el gobierno militar instaurado en el 64. Es cierto, pero muy lentamente. Yo estuve en Itamaraty con una gran oficina al estilo brasilero cuando presidía el Mercosur y debía construir el UNASUR. Y me trajeron un día un secretario de la Cancillería, un expediente con hilo como corresponde. Me dice, ¿sabe lo que pensábamos en los 60 de ustedes? Que le informábamos secretamente a los presidentes todos los años. No, entre el 3º y el 7º lugar, el peligro del imperialismo argentino.
Y cuando yo hablo y me canso de hablar de Brasil... ¿Qué año? 60. En los 60 el imperialismo argentino. Sí, sí, claro. Hoy algunos temen al imperialismo brasileño. En sí, sí, bueno. Y yo soy un convencido de que tenemos que seguir lo que ha hecho Brasil en materia económica y en materia social, pero no para ser furgón de cola de ellos. Argentina tiene mucha más potencialidad que Brasil. Siempre la ha tenido. Lo que pasa es que ellos van así de hace... No, el gobierno militar empezó, pero en realidad empezó antes con el trabalismo de Vargas. Ellos tienen en Itamaraty una cancillería de la mejor de América, no de Sudamérica. Y ellos realmente una cancillería que le permite ganar 600.000 kilómetros cuadrados sin disparar un tiro. Porque una gran cancillería para acuerdos, para negociaciones. Bueno, y tenemos que seguirlo, pero tenemos que saber que somos más poderosos, más potentes que ellos. Me deja volver un poco a la política local. A ver, escuché por ahí y dije que usted está diciendo que Cristina, como candidata, no llega al 30% o no supera el 30%, que usted en 2 meses tiene el 20% y que... Yo digo eso, estoy conmigo. Pero lo dice usted y nadie más lo dice. Pero es que no tiene nada. Bueno, yo le decía antes de ingresar, cuando faltaban 10 meses, ¿cuánto tenía Kirchner de intención de voto, Néstor Kirchner? En el 2003. 2002. 2002. 10 meses antes de la elección, era junio más o menos de... Julio, cuando yo el planteé... ¿Cuánto tenía? 5. No llegaba al 10%. 5. Diciembre 7. Faltaban 5 meses. Después tuvo el 22, tampoco es que... No, pero de 7 a 22. No, sí, es así. Y bueno, y el doctor Alfonsín, cuando faltaba un año, que se mandó después una campaña, un rush final, pero no ganaba la elección. Y cuando yo fui con Menem, en el 89, y que le ganamos a Cafiero, ahí más o menos parlamos, pero no era claro que se ganaba, ni mucho menos. Es decir, que hasta cuando no estén los candidatos... Cuando usted fue candidato a presidente, fue adelante en las encuestas, al final ganó de la Rúa. No, claro, cuando lanzamos la campaña, y cometí el error de decirle a la gente lo que realmente iba a pasar. Que el modelo se había agotado, que había sido exitoso para superar la hiperinflación de los 80, pero que, bueno, que estaba lesionando seriamente a los intereses productivos de la Argentina y a los trabajadores. Y bueno, también dije que no se podía pagar la deuda externa como decían que había que pagarla. Y bueno, hasta fue ese tema, el Papa andaba en ese momento, Juan Pablo, con el tema de la deuda. Y bueno, eso cayó muy mal en los sectores de poder de la Argentina. Y bueno, pero bueno, es así la historia. Los sectores de poder le jugaron a favor de la Rúa en ese momento, en contra suyo. No, de la Rúa y Menem jugaban lo mismo. Jugaban un modelo económico. ¿Y hoy los sectores de poder para quién juegan? Vamos a ver cuando estén los candidatos, porque digo, es un poco apresurado, ¿no? Yo entiendo el periodismo, ¿qué van a hacer ustedes si no? Es un diario todos los días. Claro, todos los días, pero en realidad, hasta que no estén los candidatos, yo le decía a una gente que estuvo, unos amigos que están acá, La Peña, que me pareció muy importante la jugada del radicalismo de anunciar unas elecciones internas en abril, muy importante, muy interesante, porque van a tener candidato en abril, y potenciado el candidato. Yo por supuesto que no voy a hablar de que me gusta o no me gusta, pero bueno, en realidad es una buena jugada del Partido Radical. Y además la posibilidad de esa alternancia, que yo digo es indispensable para el funcionamiento del sistema democrático, posibilidad de alternancia, importantísimo. Se da en Chile, se da en Brasil y se da en Uruguay. ¿Cómo es el peronismo no kirchnerista, donde esté inscripto, para potenciarse si no va a tener interna? Porque usted se largó. ¿Cómo no va a tener interna? ¿Va a tener? Podemos tener interna. Con Felipe Solá, con Rodríguez Felipe no sé, pero con Romero ya están trabajando para pensar también una interna, que la piensan por regiones. Tenemos que hablarlo todo esto, es un poco apresurado, pero de todas maneras lo importante es tener claro qué hay que hacer con el país. Yo le decía, no quiero hablar más del pasado, hay que dar vuelta a la página y empezar a ver qué tenemos que hacer, porque ¿sabe qué está pensando esta gente que está viendo el programa? El que va a ser de sus hijos y de sus nietos, está pensando en eso. Y la Argentina, que tiene una potencia extraordinaria, somos el país, reitero, más potente de la región, y estamos en una declinación, mientras los demás todos crecen, hasta Perú. Hay que ir a ver lo que... Pero los números de Argentina son de crecimiento también. Todos, no hay ningún país. Toda la región, pero Argentina también. Sí, todos los países, pero lo más que hay un crecimiento también en el desarrollo social en los países, que acá no lo hay. Acá, con el tema de las estadísticas del INDEC, han metido debajo de la alfombra a la gente. El doctor Fernández diciendo en el Parlamento que no había más pobreza en la Argentina extrema hace 3 meses, 4 meses. Es decir, es todo un relato engañoso que a veces creo que ellos mismos se lo creen, pero después
sale. No fue Perón el que dijo que la única verdad es la realidad, estaban los rizos griegos. Es aristotélica la frase, pero es cierto. Usted a la realidad le puede oponer momentáneamente una realidad mediática, sí, un discurso, pero eso no es para siempre, porque la realidad siempre emerge. Y la realidad en la Argentina es que no tenemos gestión. Yo no me río porque no es para reírse. Hace 2 años, cuando empezaron a faltar monedas, la presidenta estuvo 2 días, una vez en cadena, explicando que iban a ponerle a los colectivos, en vez de decir, se pierde un instante, una persona que sabe gobernar pierde 1 minuto, le dice al jefe de gabinete, mandá a hacer monedas. Eso no es nada más que eso, pero todo se complica cuando no hay capacidad de gestión y cuando se confunde y no se dan cuenta que los derechos humanos de hoy, como dice Mujica, lo del presente y lo del futuro, tiene que ver con la educación, un derecho humano fundamental, con la salud. Quiero contarle, yo conozco de los hospitales y médicos, ya están prácticamente sin operar en salud pública. ¿Sabe por qué? No porque son vagos los médicos, sino porque tienen miedo, no tienen los elementos que hace falta, no se respetan los derechos humanos de la gente que es vulnerada permanentemente en sus derechos. Le tengo 2 preguntas para hacerle. Bueno. Me traigo mi copa para mi lado de vuelta. Si usted es presidente, ¿qué es lo primero que está haciendo hoy el gobierno y que usted dice, esto no se hace más? No, en realidad lo que hay que hacer, lo que tengo con una nueva estructura de poder. Esta estructura es liberal, es del tiempo de Jopo. No existe una... Si usted no sabe qué va a hacer, cualquier estructura le viene bien. Entonces tiene que tener una estructura, como ha hecho Brasil. ¿Sabe cuántos ministerios de la producción tiene Brasil? 6. 6. De la producción. Vinculados con la producción. Desde una de agricultura familiar. Ellos tienen 1.400.000 productores de leche y nosotros tenemos 10.000. Fíjese el disparate. Pero no siempre fue así. Es así desde que tienen un ministerio de agricultura familiar que se ocupa de los pequeños, los pequeñísimos, los que tienen hasta 4 hectáreas, y han hecho una tarea espectacular. Los cooperativizan, los asocian, los ayudan, le dan crédito. Eso es Brasil y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque eso es lo primero, entonces, cambiar la estructura de poder, la manera de gestionar... Y convocar el diálogo el primer día, el diálogo argentino nuevamente. La última que le hago, de lo que está haciendo el gobierno, ¿qué es lo que usted dice, esto hay que mantenerlo? Bueno, si bien es tardío, los programas que dicen que son universales y no lo son, es un paso adelante y realmente me preocupa que estén festejando el primer año ahora. Porque la asignación por hijo. Pero claro, ya la teníamos cuando asumieron ellos, cuando asumió Kirchner, que se llamaba Jefas y Jefas, igual que lo que hizo Cardoso en Brasil. Pero lo que pasa es que Lula llegó y lo mejoró. El bolsa escola de Cardoso, de Ruth Cardoso, la esposa, que era la que lo alentó, pasó a ser la Bolsa Familia con Lula, y aprovecho para decirle que el día 17 voy a presentar mi libro, que precisamente es de Tomás Moro al hambre cero, que lo prologa Lula, porque lo que ha hecho Brasil es extraordinario. Reitero, empezó Cardoso, y como son políticas de Estado, la siguió Lula.